Una vez más le damos una calurosa bienvenida al diácono David Leatherby, que va a venir a darnos su visión y sabiduría sobre María como discípulo de Dios. Buenas tardes. Es lindo verlos a todos. Parece que les gusta el castigo. Por favor, únanse conmigo en una breve oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pido, oh Señor, que nos envíes la gracia de poder conocer a María, tu Madre, tal como quieres que la conozcamos. Tú nos la diste para ser nuestra Madre desde la cruz, y te pedimos tu gracia para que abras nuestras mentes y nuestros corazones, y que tu Espíritu nos inunde e inspire mis palabras para que sean tus palabras, Señor, oh sobre tu Madre. Todo esto lo pido al Padre en tu nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando doy una charla como esta sobre nuestra Santísima Madre, siempre me gusta recordar y retroceder un poco a mi propia experiencia. Y hago esto no para hablar de mí, sino para dar un entendimiento del por qué creo lo que creo, de por qué digo lo que digo. Hace varios años hice una peregrinación, y en esta peregrinación fui a un lugar donde supuestamente la Santísima Virgen María se estaba apareciendo. Se llama Medjugorje, y la iglesia aún no ha aprobado las apariciones, pero tampoco las ha desaprobado. Pero en ese tiempo el país era comunista, y cuando fui yo quería saber la verdad. Quería saber la verdad sobre mi fe. Quería saber la verdad sobre la devoción a María, porque yo tenía antecedentes protestantes, tenía familia protestante y temía que la devoción a María fuera algo malo, demasiado entusiasta, o incluso que podría ofender a Dios de cualquier manera. Y una de las cosas que vi en esta peregrinación fueron los frutos de esta devoción a María. Vi que la vida de las personas cambiaba radicalmente. Vi conversiones, personas volviendo a la fe, vidas de personas que radicalmente cambiaban. Si estaban tristes, se llenaban de alegría. Gente que no tenía un propósito en su vida encontraba sentido. Gente que estaban enojadas con la iglesia volvían a la fe. Y vi esta tremenda y dramática transformación en cientos y cientos de personas. Por eso empecé a llevar grupos a Medjugorje y experimenté lo mismo. Y fue tan interesante que cuando regresé tuve este voraz deseo y este anhelo de conocer nuestra fe. Y comencé leyendo la vida de los santos. Y posiblemente leí como cientos de libros en poco tiempo. A veces leía toda la noche y a veces en el trabajo. Y una cosa que descubrí en cada libro que leía sobre los santos fue que la Santísima Virgen María jugó un papel importante en sus vidas. Ella era responsable de su conversión, ella era responsable de su fe, ella era responsable de la orden religiosa que fundaron. Ella los nutrió, ella se les apareció. Y lo más interesante fue que en cada libro que leí encontraba a nuestra Santísima Madre. Y pensé, ¿por qué nunca supe de ella? ¿Por qué nunca nadie me habló de ella? Saben, tenemos a San Ignacio de Loyola. Su deseo fue ser un gran soldado. Y quería ser un gran soldado para su reina. Y cuando María se le apareció, ¿qué pasó? Ya no pudo hacer eso. Él quería ser un gran soldado y Nuestra Señora le preguntó, ¿serías un soldado para mi hijo? Así que sus planes tuvieron que cambiar. En vez de ser un soldado para la reina, ahora sería un soldado para la verdadera reina en el ejército de Jesús. Así que sus planes tuvieron que cambiar. Madre Teresa,
Madre Teresa fue una hermana, una monja, y creo que servía con las hermanas de Loreto. Ella era la maestra y la directora y estaba sirviendo a Dios. Y Jesús vino a ella y le dijo, quiero que te vayas de aquí y quiero que vayas a otro lugar, a un lugar que es terrible, el más pobre de los pobres, donde hay enfermedad, lepra, enfermedades, moribundos. Quiero que vayas. Y ella le contestó, Señor, no puedo hacerlo, soy demasiado débil y no soy suficientemente fuerte. Ella dijo, Señor, ¿me puedo quedar aquí como una hermana de Loreto y servirte y orar y ser buena y darte mi vida? Y Jesús le permitió tener una visión. Ella vio un gran número de personas, grandísimo. Lo vio en una visión y todas las personas estaban mirándola y ella podía verlos. Y todos lloraban y le decían, ayúdanos, ayúdanos, muéstranos el camino. Y luego le mostró otra visión. Y esta visión fue de la crucifixión. Y María estaba parada allí debajo de la cruz. Y María le dijo, ¿me ayudarías a salvar a mis hijos? Ayúdame a salvar a mis hijos. Necesito ayuda, te necesito. Y de repente tiene otra visión, ahora en la crucifixión, y esta vez María la está sosteniendo. Sus manos están sobre ella. Y ella la mira y ve a la Santísima Madre, y Jesús le dice, hija mía, ellos te lo han pedido, miles de gente. Mi madre te lo ha pedido. Y ahora yo te pregunto, ¿darías tu vida para servirme? ¿Y qué dice ella? Que María la ayudó. Dijo que María le ayudó a decir que sí, porque María le había dado testimonio, el ejemplo de decir que sí, sin saber lo que pasaría. Tu corazón será traspasado por una lanza, vas a experimentar todas estas pruebas y tribulaciones, serás rechazada. María le ayudó a decir que sí, vio a María, vio los frutos de su vida, los frutos de su sí, y la Madre Teresa dijo sí. Y entonces fue cuando ella hizo la promesa. ¿Has oído hablar del cuarto voto? Ella prometió la pobreza, castidad y obediencia, pero la Madre Teresa tomó un cuarto voto. Ella dijo, nunca le diré no a Dios en cualquier cosa que Él me pida. Siempre le diré que sí, como María. Y siempre lo haré de inmediato, tan pronto como pueda y sin dudarlo. Y Madre Teresa dijo que cuando pensaba que alguna cosa era la voluntad de Dios, cuidado, ella embestía, porque había hecho una promesa. ¿Y por qué hizo el voto? Por María, por el amor y la devoción a Nuestra Señora. Y bueno, después, con unos amigos, formé un grupo de oración del Rosario y se lo dedicamos a la Bienaventurada Virgen María. Y le dijimos, María, este es tu grupo de oración y te lo entregamos y empezamos a vernos con regularidad, asistiendo a misa, rezando el rosario todos los días, ayunando regularmente, haciendo todas estas cosas. Y fue como una ola de gracias que estaba montando. Y un día, después del rosario, estábamos todos y compartí que me encontré con un sorprendente libro llamado La verdadera devoción a María, escrito por San Luis de Montfort. Y un señor al lado de mí dice, ayer empecé a leerlo. Y otro dijo, mi hermana me acaba de regalar ese libro. Y otro más dijo, estaba en la librería y traté de alcanzar un libro y ese cayó enfrente de mí, La verdadera devoción a María. Todas las 5 o 6 personas que habíamos ahí comenzamos a leer el mismo libro en unos cuantos días. Y pensé, esto es algo de Dios. Esto no es un accidente. Se supone que debemos de leer este libro. Y conforme leía el libro fue como
Fue como, ¿saben cuando lees algo a veces no significa mucho, pero a veces lees algo y de repente las palabras significan muchísimo? Yo leí este libro y cada palabra significaba algo para mí y comencé a llorar cuando lo leí. Cuando le cuento a la gente ahora me preguntan, ¿lloraste con ese libro? Pero para mí fue muy conmovedor. Y lo que hice fue lo que San Luis de Montfort recomendó. Hice una consagración de mi vida, pero también consagré a mi familia, a mi esposa, que no quería tener nada que ver con esto, y consagré a mis hijos, a mis hermanos y hermanas y a otras personas, y se los di a María. Y tengo que decirles que me senté y empecé a ver milagro tras milagro tras milagro. Yo seguía siendo un papá imperfecto. Sin embargo, cosas extraordinarias pasaban para compensar mi imperfección. Fue increíble. Fue verdaderamente increíble. Incluso mis hijos me dijeron, papá, ¿qué es lo que está pasando? Y un día entré a la recámara y allí estaba mi esposa y mi hijo sentados en el suelo y estaban leyendo el libro. Y me di la vuelta y me retiré de la habitación sin decir nada y pensé, ¿qué están haciendo? Ellos estaban haciendo su consagración a María. Así que les tengo que decir que este fue un punto de quiebre en la vida de mi familia. Nos entregamos a Nuestra Señora. Y San Luis de Montfort describió a María como el camino secreto al cielo, el camino secreto a la santidad, que Dios revela a esas pequeñas almas que están listas, a las pequeñas almas, no las orgullosas, no las llamativas, no las importantes, sino las almas pequeñas. Estoy aquí para hablarles del discipulado, María como discípulo modelo, y pensé que comenzaría definiendo la palabra que es el discipulado. Así que consulté el diccionario de Webster porque si vamos a hablar de María como discípulo, es mejor entender lo que significa, ¿no? Alguien quien ayuda y acepta a difundir las doctrinas de otro. Una definición muy mundana de discipulado sería alguien que está madurando, haciéndose independiente, autosuficiente. Así es como el mundo lo define. Estás madurando, creciendo y puedes hacerte independiente. Pero ser discípulo espiritual es diferente. Estás madurando, pero es exactamente lo contrario. En lugar de madurar, convertirte y ser autosuficiente, ¿en qué te conviertes? A menos que te vuelvas como un niño, no entrarás en el reino de Dios. El discipulado espiritual es todo lo contrario. Nos volvemos pequeños, nos convertimos como niños, nos hacemos confiados, nos abandonamos al cuidado de Dios. San Luis de Montfort lo describe así. Nos hacemos tan pequeños que nos convertimos en esclavos de María. Y no quiere decir en esclavo en el término negativo, sino en el sentido de que le damos todo a ella y hacemos todo lo que ella nos pide. Incluso habla sobre cómo María da luz a Jesús. Ella da luz a Cristo para toda la eternidad. Ella da a luz a Cristo eternamente. ¿Y cómo hace eso? En nosotros. Porque ella es nuestra madre. Nosotros en realidad entramos en el Inmaculado Corazón de María, de cierto modo en su matriz, y nos hacemos pequeños como Jesús en su vientre. Y ella da luz a Cristo en nosotros. Ella da luz a otro Cristo. Nos convertimos en uno con Cristo. Y así, al hacernos pequeños, entrando en el vientre de María, es que entonces maduramos espiritualmente. Parece extraño, ¿verdad? Pero es todo lo opuesto a lo que pensarías. Así que si vamos a ser discípulos, ¿de quién nos estamos haciendo seguidores? ¿Quién es el creador de esta filosofía, de esta doctrina, de estas enseñanzas? Bueno, son las enseñanzas de Jesús. Él es quien nos reveló la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue caminará en la luz.
nunca morirá, nunca caminará en la oscuridad. Así que, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es su misión número uno? ¿Por qué vino? Número uno en la lista. Él vino a salvar a los pecadores. Y este debe ser nuestro objetivo. Si somos sus discípulos, nosotros debemos desear con todo nuestro corazón salvar pecadores. Esto es lo que Jesús hizo. Él predicó la santidad de la vida. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Así que para ser su discípulo, debemos luchar por la perfección moral y emocional. Debemos luchar por la perfección. ¿Y qué más dijo? Amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y todas sus fuerzas. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Da tu vida por los demás. Derrama tu vida por otros. Otra enseñanza. Si vas a ser mi discípulo, vas a tomar tu cruz y me seguirás. Ve por todo el mundo y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predica el Evangelio. Comparte la buena nueva. Ama a tus enemigos. Voltea la otra mejilla. Dales tu abrigo. Si alguien te roba, dale algo más. Si te obligan a caminar 1 milla, camina 2. Si guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos nuestro hogar contigo. Así que estos son los mandatos de la persona de quien se supone que somos sus discípulos. Están rudos, ¿verdad? Es difícil. Perfección, poner la otra mejilla, hacer todas estas cosas, regalar nuestro dinero a alguien que nos roba, dándoles un extra margen. Todas estas cosas son difíciles y en realidad no son posibles para nosotros, solos. No son posibles. Así que necesitamos ayuda. Si Nuestra Señora es la perfecta discípula, si ella es la cumbre de la creación de Dios, la creación suprema, si ella tiene el lugar más alto en el cielo y está por encima de todos los ángeles y solo Dios está por encima de ella, y si ella es la joya del universo y ella es la alegría de todas las alegrías, si todo eso es cierto, ella tuvo que comenzar en algún lugar. ¿Por dónde comenzó María? Si vamos a ser semejantes a ella, tenemos que ver cómo comenzó. No sabemos mucho sobre su vida. De hecho, fue en la tradición, con T minúscula, no la tradición con T mayúscula, en la que debemos creer. Pero en la otra tradición, que son los escritos, los protoevangelios de Santiago y otros escritos de esa época, que son verdades históricas, pero nunca lograron ser incluidos en las escrituras, porque se dice que no estaban completamente inspiradas, pero no significa que no contengan verdades históricas. Así que creemos que Nuestra Señora fue dada como virgen al templo, para servir en el templo. Y una de las primeras cosas que habría hecho es ser instruida en las escrituras. Ella tendría que haber conocido, estudiado y memorizado y habría escuchado a la gente hablar sobre ellas. Rabinos, maestros, fariseos y los escribas. Ella tuvo que haber aprendido las escrituras. ¿Qué nos dice a nosotros? Que probablemente ella habría vivido sola, en el templo, en una pequeña habitación. Y fue allí donde aprendió a rezar y aprendió a estar a solas con Dios. Casi como un monje contemplativo, habría aprendido a orar. Y Dios habría venido a ella y ella se habría abierto y experimentado a Dios a través de la oración. Pero ella probablemente tuvo un guía, ¿no creen? No iban a dejar que una pequeña niña sin alguien que tuviera ahí que la guiara. Y bueno, yo estaba leyendo y creo que alguien ya lo dijo, pero creo que es una cosa linda. ¿Recuerdan cuando ella fue al templo con Jesús y había 2 personas a quienes Dios inspiró para acercarse a ella? ¿Recuerdan? Cuando María y José presentaron a Jesús en el templo, había 2 personas.
¿Quiénes eran? Simeón y Ana. ¿Sí recuerdan? Simeón y Ana. Y decía que eran personas de edad avanzada y pasaron años rezando en el templo. Esperaron y esperaron. Incluso Simeón, el Espíritu Santo le dijo que no moriría hasta que él viera al Salvador. Pues María tenía unos 15 años cuando quedó embarazada y antes de eso, ella también vivió en el templo. Así que, ¿creen que Simeón y Ana la conocían? Yo creo que sí. ¿Y por qué creen que inmediatamente reconocieron a Jesús? ¿Por qué lo reconocieron? Yo creo que porque conocían a María. Yo creo que ellos conocían a las jóvenes que trabajaban en el templo. Parece muy lógico. Y creo que también habrían sido sus mentores, la habrían conocido y ellos hubieran sabido que ella era especial. Y cuando llegó con un niño que lloraba y sus corazones se conmovieron y la vieron a ella, ellos creyeron porque vieron a María. ¿No es sorprendente? María siempre es primero. Ella nos revela primero a Cristo. María precede a Jesús siempre. Y entonces yo creo que ella tenía un mentor. ¿Y entonces qué necesitamos? Necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos rezar de manera contemplativa, solos en la clandestinidad y necesitamos un mentor, alguien que nos ayude y nos guíe como Nuestra Señora lo hizo. ¿Qué opinan? ¿Suena bien? A mí me encanta eso. Ok. Entonces la Santísima Virgen María es la gran discípula, el modelo que nosotros debemos seguir. Todo en su vida fue hecho con el propósito de darle gloria a Dios. Todo. Lavar los platos, cambiar los pañales. Todo lo que ella hizo lo hizo por la gloria de Dios con gran amor y abandono. Y una cosa más. Una cosa más que María nunca hizo, y esto es difícil. Ella nunca pensó en sí misma. Nunca, ni una vez. Ella nunca pensó en sí misma. ¿Has escuchado la frase, si quieres ser feliz, olvídate de ti mismo? ¿Verdad? Para ser feliz, olvídate de ti mismo y piensa en los demás. Pues María fue tan humilde que nunca se miró a ella. Nunca pensó en sí misma y por lo tanto no podía ser humillada, avergonzada o menospreciada porque ella nunca se miró a sí misma. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y en todo lo que les fue sucediendo para un propósito. ¿No es maravilloso? Ok. La Santísima Virgen María, busqué en el Concilio Vaticano II. Lumen Gentium significa luz a los gentiles, luz para el mundo. Todo el mundo es iluminado. Y este documento es realmente asombroso y realmente me gusta mucho. Y al final del documento, los últimos 12, 13 o 14 párrafos son ¿sobre quién? Sobre la Santísima Virgen María. Son sobre nuestra Madre. Y nos dicen todo lo que necesitamos saber esta noche. Cuenta la vida de María y señala todas las formas que Dios trabajó en ella y cómo ella fue un discípulo. ¿Puedo leerles algunos? No los quiero aburrir. En la Anunciación, ella recibió la palabra de Dios en su corazón y en su cuerpo. Ella cooperó con caridad cuando fue a visitar a Isabel, llevándole a Jesús para ayudar a esta mujer que era mayor. Que se haga según tu palabra. Y ella aceptó la voluntad de Dios, aunque fuera en contra de sus planes. ¿Cuáles eran sus planes? ¿Por qué estaba tan sorprendida de que ella iba a tener un hijo? Porque ella se había consagrado para entregarse enteramente a Dios y nunca tener hijos.
Ella era como una religiosa de nuestro tiempo, una hermana. Y lo que sucedió es que Dios vino a ella y le pidió que cambiara sus planes. Y ella se sobresaltó y preguntó, ¿cómo puede ser esto? No he conocido a ningún hombre. Y no lo conoceré porque yo hice un voto de castidad. Pero ella consintió este plan de salvación, a pesar de que fuera en contra de lo que ella quería. ¿Cuántas veces tenemos cosas en nuestra vida, buenas o malas, que se oponen a nuestro plan y nos molesta? María estaba tan abierta y dispuesta a aceptar esto. ¿Y qué pasó? Dios honró su voto, porque ella dijo que sí. Antes del nacimiento, en el parto y después del parto, ella permaneció virgen, lo que ella había jurado, pero aún así dio fecundidad en Dios. Ella abrazó la voluntad de Dios con todo su corazón. Se dedicó totalmente a la obra de su Hijo. Ella alegremente le mostró a Jesús, su primogénito, a los pastores y a los reyes magos. Les permitió entrar y alegremente les mostró a Jesús. Ella hizo una ofrenda a los pobres por obediencia cuando presentó a Cristo en el templo. Ella aceptó los sufrimientos cuando perdió a Jesús por 3 días, sin entenderlo. Pero ella reflexionó, sabiendo que el sufrimiento que ella pasaba fue permitido por Dios y por lo tanto algo bueno iba a venir, porque Dios permitió esto para su beneficio y para el beneficio de los demás. ¿Pensamos nosotros en esto cuando tenemos sufrimientos? Le decimos, Señor, permite este sufrimiento y no sé por qué y no entiendo, pero Señor, lo voy a reflexionar porque sé que me estás enseñando algo a través de este sufrimiento. Ella se conmovía y se preocupaba por los demás, como en la boda de Caná. Ella intercedió por otras personas. Fue parte de su misión. Cuando ella fue a ver a su hijo Jesús y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos y hermanas están aquí. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Algunas personas sienten que eso es algo ofensivo para María, pero realmente lo que él estaba diciendo era, mi madre no es grande porque me dio la vida. Ella es grande porque escucha la palabra de Dios y la guarda. ¿Quién hizo esto mejor que María? Él la estaba alabando. Ella consintió la inmolación y el sufrimiento de su hijo. Y me gustaría hablarles un poco sobre este acto que ella hizo. Quiero hablarles sobre la perfección. ¿Cómo se perfeccionó Jesús? ¿Lo recuerdan? Jesús se perfeccionó, pero sí, él era Dios. Pero las Escrituras dicen cómo fue perfeccionado. A través de la obediencia. A través de la obediencia. Y pensarán, un momento, espera, Él es Dios, pero Él tenía una naturaleza humana y su naturaleza humana tenía una voluntad humana. ¿Y qué dijo? Padre, no quiero hacer esto. Si es posible que pase esta copa. Esa era su voluntad humana. Él no quería sufrir así. Esa tremenda agonía. Encuentra otra manera, Señor. ¿Y cómo fue perfeccionado? Porque hizo de la voluntad de Dios su propia voluntad. Y eso es obediencia. San Ignacio de Loyola. Alguna vez uno le escribió una carta y le preguntaron, ¿me puedes decir algunas palabras sobre la verdadera obediencia? ¿Qué es la verdadera obediencia? Y San Ignacio le contestó, la obediencia no es hacer lo que tu superior te pida. Y él tenía 3 o 4 diferentes obediencias falsas que ahora no recuerdo, pero en cada una de esas obediencias falsas, la persona hace lo que le piden. Y él dice, la verdadera obediencia es cuando haces la voluntad de tu superior tu propia voluntad. Y tú deseas lo que él pide
con todo tu corazón, mente y alma. Tú lo quieres. Así que Jesús fue perfeccionado a través de la obediencia. ¿Y qué hizo? Él dijo, Padre, deja que esa copa pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tomó la cruz, ¿qué se nos dice? Que Él abrazó la cruz. De lo que quería deshacerse, la abrazó. ¿Y por qué hizo eso? Porque hizo la voluntad del Padre, su propia voluntad. María, ¿qué hizo ella? Sabemos que fue concebida sin pecado, que no tenía pecado en toda su vida, que ella era una persona virtuosa y creció en virtud. Sabemos que ella era perfecta, pero adivinen qué. María fue perfeccionada a través de la obediencia. Ella tuvo la misma prueba. Ella tuvo que ver a su hijo ser traicionado, negado, golpeado, abandonado, torturado, crucificado. Ella tuvo que ver eso. ¿Y qué hizo ella? Los santos nos dicen que María se perfeccionó en el amor al pie de la cruz. ¿Y qué pasó? Ella amó tanto a su hijo que comenzó a amar lo que él amaba y comenzó a desear lo que él deseaba. Como dijo San Ignacio, haz que los deseos de tus superiores sean tuyos. Y María hizo eso. Ella deseó lo que Jesús deseaba. Y entonces se convirtió en la madre. Fue perfeccionada en el amor. Aunque ella amaba, aunque ella estaba ofreciendo a su hijo a Dios, probablemente había algo en ella que decía, Padre, podemos parar esto. De alguna manera, ¿verdad? Igual que Jesús, deja que pase esta copa. Pero María fue perfeccionada. Igual nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Primero, que si somos un discípulo, necesitamos hacer de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Y tenemos que trabajar en eso todo el tiempo, todos los días. Querido Dios, dame la fuerza para querer lo que tú quieres. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cuando se te poncha una llanta en la autopista, Dios no quiere sufrimientos, pero permite el sufrimiento, como cuando permitió el sufrimiento de Cristo. Dios no puede querer el mal y el sufrimiento es malo. Pero lo que hace es que permite las consecuencias de los pecados y errores del hombre que suceden en el orden natural. Así que si se te poncha una llanta, ¿Dios quería eso? Probablemente no. Pero sí permitió que la llanta se ponchara, sí. Pero lo permite es porque Dios es bueno y no permite nada malo sin razón. Todo lo que pasa a cada uno de nosotros, todo lo que nos ocurre en nuestras vidas, a excepción de los pecados que cometemos que traen el sufrimiento, pero todos los eventos de nuestra vida, especialmente las enfermedades, todas esas cosas, tenemos que decir, querido Padre, enséñame como lo hizo María cuando Jesús la dejó por 3 días. Necesitamos reflexionar, ¿qué me estás enseñando, Señor? Y debo convertirlo en algo bueno. Y meditaré y me preguntaré, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pues es para perfeccionarnos y para perfeccionar a otros. ¿Qué les parece? Tengo algunas historias que quiero contarles. Bueno, mi hijo me llamó desde Notre Dame y me dice, papá, no pagues la inscripción el siguiente año, no mandes el dinero, no voy a regresar. Y yo pensé, oh no, seguramente lo expulsaron por haber hecho algo malo, seguramente está en problemas. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, oh no, nada, papá, es que creo que estoy llamado a ser sacerdote. Y le dije, ¿qué? Yo nunca en mi vida había hablado con él sobre esto. Él quería un Ferrari rojo, quería ser rico,
y ser un hombre de negocios exitoso. Y cuando me dijo esto me paralicé y le dije, ok. Y mi primer pensamiento fue, está reaccionando de manera exagerada. Algo le sucedió, tuvo una experiencia religiosa. Y pensé, tenemos que asegurarnos de hacer esto bien, no quiero que se equivoque. Así que le dije que pagaría el depósito de su inscripción. Y nos vamos a tomar todo el verano y vamos a manejar por ahí. Y visitaremos diferentes seminarios, diferentes órdenes religiosas y congregaciones. Las vamos a visitar. Así que hice como 10 o 12 citas de diferentes órdenes religiosas y seminarios. Hicimos citas, fuimos, conocimos a los rectores, conocimos a los seminaristas y el padre Leatherby. Conforme seguíamos visitando estos lugares, un día simplemente se queda muy callado y no hablaba. Íbamos en el coche rentado, conduciendo por la costa oeste rumbo al próximo seminario. Y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, papá, no pude dormir toda la noche. Y dije, ¿por qué? Y él me dice, no lo sé. Es que yo sigo diciendo, Dios, deja que esta copa pase. Y esas palabras siguen viniendo a mí. Y él tenía miedo, solo tenía 18 años. Y de repente él estaba pensando, estoy tomando esta decisión, estoy dejando la escuela, mi vida está cambiando y empezó a tener dudas. Y me dice, papá, me mantengo diciendo que deja que esta copa pase, deja que esta copa pase. Y yo le dije, bien, tendremos que rezar al respecto. Y pensé, bueno, tal vez es Dios quien le está mostrando que tal vez no tiene la vocación. Yo no sabía, pero yo estaba abierta a la voluntad de Dios. Y mientras conducíamos por la autopista, había una señal que decía Santuario de Elizabeth Ann Seton, a 1 milla. Y le dije, ok, vamos a parar en el santuario. Y entonces nos salimos del camino y manejamos hacia el santuario de Elizabeth Ann Seton. Nos bajamos del auto y en la entrada había unas puertas dobles grandes. Y justo delante de nosotros, en una gran sala, estaba una roca gigante y una estatua probablemente 2 veces del tamaño natural de Jesús, arrodillado, con la cabeza inclinada, en su agonía en el jardín. Y de repente Jeremy simplemente empieza a llorar. Le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, se me olvidó la segunda parte de la oración. Y le dije, ¿la segunda parte de la oración? ¿De qué estás hablando? Y dice, ahí está, papá. Y en la estatua decía, Señor, deja que esta copa pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dijo, papá, soy libre, vámonos. Y bueno, fue un gran día, fue un gran momento. Hágase tu voluntad. Y bueno, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo de Jesús, teniendo a María como nuestro modelo a seguir? ¿Cuáles son los frutos? Bueno, yo pienso en esto. Pienso en los jóvenes a los que la Virgen se les apareció en Medjugorje. Y ellos dicen que era tan hermosa que querían dejar a sus familias, querían dejar a sus hijos, querían dejar el mundo. Solo querían seguir a María. Dicen que es tan increíble, tan indescriptiblemente hermosa, tan amorosa, tan atractiva, que cuando se alejan de su presencia es doloroso volver al mundo. Ellas aman a sus cónyuges, a sus hijos, aman a las personas, pero cuando dejan a Nuestra Señora dicen que es lo más doloroso que se puede experimentar y que a veces se toman algunos días para recuperarse. Así que un día le preguntaron a Nuestra Señora, María, ¿cómo es que eres tan hermosa? ¿Y cuál fue su respuesta? Porque yo amo. Estoy llena de amor y Dios es amor. ¿Por qué queremos seguir una devoción como esta?
a Nuestra Señora? ¿Por qué queremos tenerla como nuestro modelo? Porque eso es lo que queremos ser. Queremos ser como Madre Teresa. Cuando ella entraba a una habitación, la gente empezaba a llorar. Recuerdo cuando San Juan Pablo II aterrizó en Denver y mi hija Kimberly, ella tenía como 15 años y fue con algunos jóvenes y ella dijo que estaba allí cuando el helicóptero aterrizó y había muchísima gente y que pudo ver cuando San Juan Pablo II bajó del helicóptero y se inclinó y besó la tierra y se levantó y mi hija Kim dijo, no podía dejar de llorar. Empecé a llorar, simplemente lo miré. Cuando Madre Teresa entraba a un lugar, la gente se convertía. La gente decía, oh Dios mío, y empezaban a llorar. Ella cambiaba a la gente. Así que, ¿por qué queremos ser como Nuestra Señora? Porque cuando somos como ella, somos testigos de Dios de una manera que no puede ser cuestionada. No tenemos que hablar, no tenemos que explicar nuestra fe, no tenemos que discutir, no tenemos que hacer nada. La gente ve en nosotros el objeto de su anhelo. Nos miran y dicen, yo quiero lo que esa persona tiene. ¿Dónde lo conseguiste? San Luis de Montfort. ¿Han leído su libro, La verdadera devoción a María? Algunos de ustedes tal vez sí. Pensé en hacer un breve resumen. Solamente voy a leer unos párrafos. No quiero aburrirlos y leer demasiado. Le entregamos todo a María para su uso y posesión. A ella rendimos cualquier dominio que podamos tener sobre nuestros méritos, pasados, presentes y futuros, y los colocamos en las manos de María, y sabiendo que nuestras oraciones y nuestros trabajos serán utilizados para la mayor gloria de Dios. Y así le entregamos a nuestro Señor por las manos de nuestra Madre nuestras oraciones y buenas acciones, y nuestra buena Madre las purificará y las adorna haciéndolas aceptables para su Hijo. Ella las purifica de toda mancha de amor propio y de ese apego imperceptible a lo creado, cosas que pasan desapercibidas, incluso nuestras mejores acciones. Sus más puras y fructíferas manos, que nunca han sido manchadas, toman todo lo que está mal e imperfecto y adornan nuestros trabajos con sus propios méritos y virtudes. Y bueno, ¿están emocionados de hacer esta consagración? Es algo maravilloso y es mucho más grande de lo que puedan imaginar. Y Nuestra Señora va a tomarlo muy en serio. Ella tiene una obligación especial para todos los que están haciendo esta consagración y renovarla cada año es muy importante. Así que, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, causa de nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.